de luz levantada hacia el cielo. Levanta tus manos, me presento ante ti, hoy la mi voy Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Mañana tenemos hoy día en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estudiar el capítulo 2 y el 3. Y vamos a ver el primer versículo del capítulo 2. Sin embargo, que van a tener la Biblia y está allí en esa porción, que es la porción que vamos a Apocalipsis capítulo 2. Libro de Apocalipsis, ya ubicado. Dice la Sagrada Escritura: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo me he escuchado su palabra, pueden llenar sus asientos. Este libro tiene una división que le dio el mismo Dios. Ya leímos la clase pasada, el capítulo 1. El verso 19. Describe las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser. Pero porque el tema pasado, las cosas que has visto. El presente, las cosas que son. Y el futuro, las cosas que han de ser. Entonces miramos las cosas que has visto. El pasado, eso nos recuerda a la primera carta de Juan, Juan dice: lo que vieron nuestros ojos, y palparon nuestras manos, que era lo que Juan había visto a Jesús. Entonces, el capítulo 1 de Apocalipsis, el tema principal es una visión de Cristo glorificado. La cosa que han visto es el capítulo 1, ya es pasado, de la historia. Las cosas que son, presente, estamos en el tiempo de la iglesia profesante. Y en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis hay 7 iglesias que, aunque eran históricas, realmente existieron en Asia Menor. En esa época en Asia Menor, una provincia proconsular, Roma lo dividió en varias provincias. En este momento es Turquía. Allí había una de 7 iglesias, pero el Espíritu Santo toma estas 7 iglesias, porque estas 7 iglesias que eran históricas representan todo el periodo de la iglesia desde su nacimiento en Pentecostés hasta que Cristo venga para el arrebatamiento. Gloria a Dios. O sea, estas 7 iglesias representan el periodo de la iglesia, de toda la iglesia universal. O sea, cada iglesia es un cuadro profético que representa el periodo por el que pasó la iglesia. La Biblia dice en el capítulo 1, verso 12, ya lo leímos, que Jesús sale en medio de los 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros de oro. O sea, Jesús se pasea en la iglesia. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Cuando hablamos de 7 iglesias, hablamos de iglesia en su totalidad. ¿Qué hace Cristo en medio de la iglesia? Vamos a mirar en esta noche el trabajo que hace Cristo. Si se trata de los candeleros, porque la iglesia es un candil que alumbra. Somos la luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz. ¿La luz de qué? Del mundo. Entonces, esos candeleros, para la gente que de pronto nació en un lugar donde no había luz eléctrica, alumbramos con lámparas de aceite, lámparas de queroseno. Eso tiene una mecha, que cuando se quema le aparece una bolita negra que se llama pabilo. El pabilo que humea, dice la Biblia. Ese pabilo hace que la luz de la lámpara no sea brillante, no sea clara, porque esa es ya la mecha quemada. Cuando la mecha se quema, se convierte en esa bolita negra. Entonces, ¿qué hacen con esa mecha? Con una tijera se corta la parte quemada y cuando se prende la luz vuelve a ser radiante como era antes. La Biblia dice por ahí en el libro de Éxodo capítulo 27 que dentro de las herramientas que tiene su sacerdote, Éxodo 37:23, dice: vas a tener una despabiladera. Una despabiladera. Éxodo 37:23. Una despabiladera es
una tijerita, porque el sacerdote iba cortando la parte quemada de la mecha, y esa mecha quemada, esa tela quemada, que es una fibra, representa las obras de la carne, lo que heredamos de Adán. Pero también el sacerdote echaba aceite en las lámparas. Entonces es importante el oficio que hace Cristo en la iglesia, porque Cristo está aquí. ¿Cuándo saben que Él está aquí? Y está haciendo la obra, ¿verdad? Echando ese pabilo que humea, que produce humo, y el humo enrarece el ambiente. De pronto, si una persona, cuando a veces la lamparita brillante que era de queroseno, ese humo empañaba el vidrio, se ponía negro, y eso hacía que la luz de la lámpara fuera tenue, o sea, enrarece el ambiente. Entonces hay que cortar los pabilos, la iglesia hay que despabilarla, cortar esa parte que representa las obras de la carne. Pero esta mañana, antes de comenzar en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que son las cosas que son, o sea, la iglesia, ya en el 4 dice las cosas que han de ser. El capítulo 4 hasta el 22 es profético, todavía no se empezó a cumplir. Usted va a leer en su casa el capítulo 13 del libro de Mateo, capítulo 13. Allá hay 7 parábolas que representan el misterio o los misterios del reino de los cielos. Esas 7 parábolas usted va a comparar con las 7 cartas del Apocalipsis. Aquí no podemos hacer este trabajo porque se va el tiempo. Usted lo puede hacer en su casa. Va a leer cada parábola, 7 parábolas. Y esas 7 parábolas muestran el recurso de la Iglesia Universal desde que comienza el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Cada parábola representa un periodo de la Iglesia. Y es importante que la Biblia dice en Mateo capítulo 13 que el reino comienza dando fruto al 100, al 60 y al 30. O sea que la iglesia comienza bien, dando fruto al 100 por 1. Bueno, pero no va a terminar también. Va a terminar dando fruto al 30 por 1. Entonces está en Mateo capítulo 13. Usted va a encontrar 13 verso 8. Dice que el reino da fruto al 100, al 60 y al 30. O sea que la iglesia comienza con una siembra. Es la primera parábola. Usted va a observar la primera parábola de Mateo capítulo 13, y la primera parábola es el sembrador. El reino comienza con una siembra. Y esa siembra que la hizo la iglesia apostólica, hermano, los 12 apóstoles y los 70 que después Jesús envió, más los 120 que se convirtieron en Pentecostés, hermano, en menos de 30 años llenaron el mundo del Evangelio. Yo quiero que me acompañe usted en la carta de los Colosenses. Cuando Pablo escribió la carta de los Colosenses, ya el Evangelio se conocía en toda la tierra. O sea, hicieron un trabajo, yo diría que perfecto. En Colosenses capítulo 1, verso 6, dice, hablando del 5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de las cuales ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. O sea que esos 12 apóstoles y después los 70 llenaron en menos de 30 años, que la carta de los Colosenses se escribió 70 años después de que usted había llenado el mundo de la palabra. Eso lo dice el verso 6, pero si lee el 23 del mismo capítulo 1, verso 23, miren lo que hicieron la iglesia apostólica, los apóstoles. 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos. ¿Cómo le parece, hermano, el trabajo que hizo la iglesia primitiva? Llenó el mundo conocido de la palabra. O sea, empezaron dando fruto al 100 por 1.
pero vamos a terminar dando fruto al 30 por uno, o sea que vamos bajando de calidad. Pocas son las iglesias misioneras. O sea, pocas son las iglesias que se preocupan por ir a los pueblos, por ir a los barrios. O sea, pocas son las iglesias que se preocupan por salir de las 4 paredes para llevar el evangelio a otros lugares. Esas iglesias, hermanos, se necesitan. Son las iglesias misioneras. Al 30 por 1. Entonces, el reino comienza con una siembra, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar. Después viene la parábola del trigo y la cizaña. Es la segunda parábola. O sea, a esa siembra que hacen los apóstoles se le hace una siembra alterna, o sea, la cizaña. Esa siembra no la hace Dios, la hace el enemigo. Y por causa de esa siembra alterna, el reino tiene un crecimiento anormal, que es la parábola del grano de mostaza, que es la tercera parábola que está en Mateo capítulo 13. Entonces está el sembrador, la cizaña y el grano. O sea, esa siembra alterna que hace el diablo le da a la iglesia un crecimiento anormal. Lo que debía ser trigo, porque la iglesia es trigo, se hizo un árbol grande y aves vinieron y moraron en ese árbol. O sea que vinieron personajes, hermanos, que no tenían que ver nada con la iglesia y se apoderaron del reino. Vamos a mirar Apocalipsis, hermano, de que la iglesia en una época tuvo en manos de personas que no tenían que ver nada con el reino. Nada. Se apoderaron del evangelio, hermano, y sacaron la verdad del evangelio. Las aves. Después del grano de mostaza viene la levadura. O sea, la masa fue leudada. Y siempre la levadura, hermano, es símbolo de hipocresía. Y la levadura da un crecimiento bofo. O sea, cuando usted coge un pan que le echa mucha... Hermano, eso no hay como el pan o cañero. O sea, no es como un bollo, hermano. El bollo no le echan levadura. Y usted con un bollo, hermano, 2 bollos y desayuna y a las 9 de la mañana, 10 todavía está. Pero se come un pan, hermano, y eso no vuelve nada, porque eso es pura... La levadura da un crecimiento anormal. A ese crecimiento a la iglesia le metieron levadura. Y la iglesia se hizo universal. O sea, Constantino con un edicto convirtió a todo el mundo, pero nadie se convirtió. ¿Cómo le parece? Porque la gente no se convierte con edicto. La gente se convierte predicando la palabra. Después de la levadura viene la cuarta parábola, que es el tesoro escondido. Representa el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel, hermano, las 10 tribus se perdieron, se llama la diáspora. O sea, nadie sabe dónde están las 10 tribus. O sea, las tribus que volvieron a Israel fueron las 2 tribus que fueron a Babilonia, pero las 10 del norte se perdieron, pero Dios sabe dónde está, hermano. Nadie sabe dónde están esas 10 tribus. ¿De dónde viene la palabra la diáspora? Pero Dios sabe dónde está, gloria a Dios. O sea, Israel está esparcido en el mundo. No hay un judío, gloria a Dios. Pero las 10 tribus no se sabe, pero Dios sabe dónde está. Entonces ¿qué hizo el hombre, el rey, hermano? Compró el campo, que es el mundo, y en el campo está el tesoro. O sea, al comprar el campo le pertenece el tesoro. O sea, ya Cristo pagó el precio por el pueblo judío. Ellos van a ser salvos. Cuando la iglesia sea levantada, la gracia retorna al pueblo judío. Entonces tenemos la parábola de el tesoro escondido. Pero después viene la perla de gran precio, que es la iglesia. O sea, el mercader compra la perla y la toma enseguida. O sea, Cristo paga el precio y si tú te conviertes ya eres de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. La perla de gran precio es la iglesia. O sea, ya la iglesia le pertenece. Después viene una parábola que es la red. El juicio. O sea, se tira la red, los pescados que sirven se lo echan a la canoa y los que no se vuelven. Entonces el reino comienza con una siembra y termina con un juicio. Ya en el libro de Apocalipsis, que encontramos las 7 iglesias, la primera es la iglesia de... ¿La iglesia de qué? De Éfeso. Vamos a ponerle a cada iglesia 5 puntos, y es el nombre y el periodo que representa. Pero hermanos, si usted observa bien las iglesias, o sea, el nombre representa el periodo, tiene que ver con el periodo, y también la forma como se le presenta a Cristo, que sería la segunda parte. O sea, vamos a mirar el nombre y el periodo primero. Segundo, el autor, o sea, cómo se le presenta Jesús a cada carta. Tercero, las características de cada iglesia. Cuarto, los problemas de cada iglesia. Y quinto, las promesas. A ver si no nos enredamos.
Primero, el nombre y el periodo que representa. Vamos a escribir eso y después vamos explicando. Segundo, el autor. El autor es la forma como se le presenta a Jesús. Usted sabe de que en la clase pasada estudiamos el capítulo 1 y ahí se ve a Jesucristo con algunas características extraordinarias: el cabello blanco, sus ojos como llama de fuego, de su boca sale una espada, sus pies como bronce unido. Esas características son las credenciales que le presenta a cada iglesia. Dependiendo del problema y de las características, así se va a presentar Jesucristo, porque hermano, cada iglesia tiene problemas diferentes. Entonces, el tercero es el autor, la forma como Jesús se le presenta. Tercero, las características de cada iglesia. Cuarto, el problema que tiene cada iglesia. Y quinto, la promesa. Entonces, comencemos con el libro de Éfeso rápidamente, porque aquí el tiempo vuela. Éfeso es la primera iglesia. Éfeso, capítulo 2, verso del 1 al 7. Apocalipsis 2, del verso 1 al 7 está la iglesia de Éfeso. La palabra Éfeso representa deseo ardiente. ¿Cómo le parece? Deseo ardiente. Representa la iglesia apostólica. Representa la iglesia apostólica. La iglesia apostólica está desde que nació la iglesia en Pentecostés hasta la muerte de Juan. 70 años aproximadamente demora la iglesia apostólica. Éfeso significa deseo ardiente. Porque, hermano, que ellos eran ardientes en el espíritu. O sea, si usted lee los 12 primeros capítulos del libro de Éxodo, hay una iglesia, hermano, que cuando se reunía a orar temblaba el lugar. Una iglesia con la sombra de los enfermos se sanaban. La sombra de los enfermos, no. La sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Sí. Una iglesia, hermano, que sacudía el infierno. Una iglesia que ardía en el Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Éfeso. Deseo ardiente. El periodo desde Pentecostés hasta la muerte de Juan. Juan muere en el año 100 y termina el periodo de la iglesia apostólica. Entonces, Éfeso significa deseo ardiente. ¿Cómo se le presenta a Jesús a esta iglesia? El que tiene las 7 estrellas y el que anda en medio de los 7 candeleros. El autor, entonces ponen al autor, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Por qué? La iglesia de Éfeso tiene un problema. Y era que había dejado apagar el primer amor. Cuando una persona deja apagar el primer amor, hermano, deja de congregarse. Cuando la persona deja de congregarse, se está alejando de Jesús. O sea, la iglesia de Éfeso, esa iglesia que ardía en el Espíritu Santo, dice el versículo, ahí que tengo la cita, dejó apagar el capítulo 2, verso 7 del libro de Apocalipsis. 2:7. ¿Cómo dice? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice el capítulo, Dios. dice, es el 3. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sigo. Sí, el 4. 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor. El problema de la iglesia apostólica fue que dejó de apagar el primer amor. Esa iglesia apostólica, que cuando se reunía el lugar temblaba, dejó de apagar el primer amor. Hermano, lea la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos fue escrita a este periodo. La iglesia apostólica. Y en la carta de los Hebreos habla de una iglesia que está en la cuerda floja. Ya dejaban de congregarse. Estaban pensando volver al templo a hacer los sacrificios. Era una iglesia que había dado a pagar el primer amor. Entonces, eso es grave. Dice, arrepiéntete. Esta iglesia tiene unas características extraordinarias. O sea, las características de la iglesia, a ver, yo aquí tengo las características están en el verso 2 y 3. Apocalipsis 2, versos 2 y 3. Apocalipsis 2, versos 2 y 3. Yo conozco sus obras y tu arduo trabajo
y paciencia, y que no puede soportar a los malos. Esto parece que hubiera una contradicción. Tiene paciencia pero no soporta. Uno con paciencia soporta. O sea, la Biblia hay parte que tiene como una especie de discrepancia, ¿verdad? Tienes paciencia pero no soportas. Bueno, la iglesia tiene paciencia para hacer la obra misionera, pero no soporta el pecado, ni soporta los falsos. Eso no se puede soportar. Entonces hay cosas que se soportan y cosas que no se pueden soportar. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, tenía un sano discernimiento para probar a los falsos y no los falsos. Ustedes lean la primera carta de los Corintios, hermano, y Pablo diferenciaba y discernía a los falsos apóstoles que estaban en la iglesia. Entonces, esta carta, hermano, esta iglesia merece honores. O sea, Dios mira lo bueno y te lo dice. O sea, el capítulo 2 y 3 habla de las características que eran extraordinarias, pero también mira lo malo y te manda que te arrepientas. O sea que la iglesia de vez en cuando hay que darle un mensaje de arrepentimiento. Aquí estás bien. Las características, versos 2 y 3, ahí estás bien. Pero tienes algo, que dejaste de apagar el primer amor. Y dice, arrepiéntete. Bueno, de vez en cuando hay que darle un mensaje evangelístico a la iglesia, porque en muchas iglesias hay que reevangelizarlos otra vez. ¿Por qué? Porque dejaron el primer amor. ¿Qué significa el primer amor? Mira, hermano, cuando una iglesia deja pagar el primer amor, hace las cosas por inercia. O sea, ya no lo hace por amor, las hace por... Y yo lo hago porque me toca, pero no lo hago por amor. Y Pablo dice en 1 Corintios 13 que yo puedo hablar en lengua, puedo profetizar, puedo inclusive dar mi cuerpo para hacer que me... Pero si no tengo amor, nada soy. O sea, estás haciendo la cosa por inercia, porque te toca, porque te pusieron, pero ya no lo haces por amor, hermano. Y eso es un pecado que necesita, dice, arrepiéntete. O sea que dejar de pagar el primer amor es peligroso, porque hay algo que yo he dicho aquí varias veces y lo vuelvo a repetir. El primer amor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Y recuerdo una vez que estaba predicando a alguien en un lugar bien grande y está hablando del primer amor. Y dice, ¿cuántas personas están aquí recién casados? Que tengan 4 meses de casado. Pasaron como 5 parejas. Entonces pasó el novio por acá y dice, ¿cuántas novias tuviste tú antes de conocer a tu esposa? ¿Cuántas novias tuviste? Dios, tuve como 5. ¿Qué pasó con esas novias cuando tú conociste tu verdadero amor y se las olvidé? Porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora esta es mi consentida. El amor que le tengo a mi esposa hice que yo olvidara la que tuve en el mundo. Y así, hermano. Yo creo que aquí más de uno tuvieron más de 2 novias antes de conocer a la esposa. Pero el amor a tu esposa hizo que tú olvidaras las del mundo. Entonces llamó a las esposas y llamó, ¿y tú cuántos novios tuviste en el mundo? Y dice, bueno, tuve como 15. Ahora con el internet, hermano, es fácil conseguir novios. ¿Qué pasó con esos 15 que tuviste cuando conociste a tu verdadero amor? Dice, los olvidé, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero si la esposa le empieza a perder el amor al esposo, ¿qué pasa? Se acuerda del que dejó en el mundo. Es peligroso, porque el amor se va dañando. O si el esposo, digamos, le pierde el amor a la esposa, hermano, vuelve a recordar, porque un amor viejo no se olvida. Si usted deja perder el primer amor, porque yo siempre digo, hermano, que el mundo es sabroso, el mundo tiene cosas que son deleitosas, en el pecado hay deleite. O sea, no hay una cosa, hermano, yo me convertí de 21 años, pero yo de 17, 18, 19, yo vivía en Barrio Abajo y ahí tenía el Salón Carioca, la Matecaña, y vivía al frente un señor que trabajaba en la empresa pública y nos conseguía los boletos, hermano, uno en una caseta, con una botella esa pechundía de aguardiente, con una novia, hermano, bailando la música. En esa época era de Juancho Polo y, hermano, eso se respeta, gloria a Dios. Uno se deleita. Que me diga a mí que en el pecado no hay deleite, hermano, está diciendo que uno se deleita en el pecado. Pero cuando conocimos a Cristo, eso quedó tapado por el amor que tenemos a Cristo, gloria a Dios. Eso quedó sepultado. Pero si tú dejas pagar el primer amor, ¿qué va a pasar? Viene el mes de diciembre.
Y cuando tú oigas los rascarrascas de Aníbal Velázquez, hermano, de que te sacude, gloria a Dios. Te vuelve a traer las cosas del mundo, porque déjate apagar el primer amor. Entonces el primer amor es indispensable. Bien, el autor, las características. Problema, bueno, dejaron apagar el primer amor. 2.7. Obras de los Nicolaitas. Esta iglesia tenía las obras de los Nicolaitas, que más adelante se convierte en una doctrina. ¿Qué son las obras de los Nicolaitas? 2, verso 7. Las obras de los Nicolaitas, hermano, bueno, eso, la historia secular no arroja mucha luz y la Biblia tampoco. Yo voy a conseguir en la Biblia en otra parte donde hablan los Nicolaitas, no voy a conseguirla, pero entonces se estudia la raíz de la palabra, la raíz. Nico significa algo así como derecho y Laos es pueblo. Los derechos del pueblo, y estamos en el tiempo de los derechos del pueblo. Nico es como gobernar, controlar, perdón, porque vamos a mirar la iglesia de la Odisea, pero es también la palabra Laos. Nicolaos es pueblo, o sea, señoracia del pueblo. Aquí era como que un intento. Usted va a leer la tercera carta de Juan, y hay un señor que se llamó Diófretes, que quería enseñorearse del pueblo. Eso es la obra de los Nicolaitas, o sea, tener, digamos, no poder, sino enseñorearse de la iglesia. Hay gente que se quiere enseñorear de la iglesia, que es como yo diga, aunque esté equivocado, pero yo lo dije, hermano, esa es la doctrina de los Nicolaitas. Promesa, mire, esta promesa de esta iglesia la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, por ahí por el versículo, la promesa de la iglesia de Éfeso, se me borró dice el 7, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, el que venciere le daré comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida representa la gloriosa inmortalidad. El árbol de la vida representa la gloriosa inmortalidad. El hombre perdió el derecho de comer del árbol en esta tierra porque pecó. Entonces, para que no viviera eternamente en pecado, Dios puso un ángel para que guardara el camino del árbol de la vida, para que el hombre no comiera. O sea, aquí en la tierra está prohibido, pero en el cielo, usted va a leer Apocalipsis 12, hay un ángel que está mostrando el camino del árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida es nuestro. O sea, la gloriosa inmortal tipifica a Jesús, el árbol de la vida. Esa es la iglesia de los Efesios. La segunda es Esmirna, capítulo del 8 al 11. Nombre, la palabra Esmirna significa amarga. La palabra Esmirna viene de la palabra mirra, y la mirra es una sustancia con que embalsaman a los cadáveres y una sustancia amarga. El periodo es la iglesia perseguida. Desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino. Juan muere en el año 100. Con la muerte de Juan se pone final a la iglesia apostólica y comienza la iglesia perseguida. O sea, durante 10 emperadores, comenzando desde Nerón, a la iglesia, el Imperio Romano la persiguió de una manera sistemática y progresiva, con el fin de borrarla de la faz de la tierra. El Imperio Romano hoy es ruina, la iglesia está viva, gloria a Dios. El Imperio Romano sucumbió. Entonces, la iglesia Esmirna representa la iglesia de las grandes persecuciones imperiales. ¿De qué año? Del año 100 al 313. ¿Por qué doy fecha de 313? Porque ese año Constantino dio el edicto de que todo el mundo tenía que ser cristiano. Ese edicto convirtió a todo el mundo, pero a la larga no se convirtió nadie, gloria a Dios. La iglesia amarga. ¿Cómo se representa Jesús a esta iglesia? El autor, segunda parte, el verso 2, capítulo 2, verso 8. El primero y el postrero. El que estuvo muerto. ¿Cómo le parece, hermano, la forma como Jesús se representa? Una iglesia que la están matando físicamente. Jesús dice, yo sé lo que es eso, porque yo pasé por ahí. El primero, que el diablo levantó la espada fue sobre él. Jesús sabe lo que es la muerte, porque él murió.
Él les dice a la iglesia, yo sé lo que ustedes están pasando. Ustedes están muriendo, pero yo fui el primero que moría. Porque la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, por ahí por el versículo 22:8, dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El primero que sufrió la muerte fue Jesús. El que estuvo muerto, si ustedes mueren por mi causa, no van a quedar en el sepulcro, van a resucitar con un cuerpo incorruptible. O sea que este mensaje, hermano, a esa iglesia les llenó de confianza. Ellos están muriendo físicamente. Dice, yo también pasé por eso, pero yo estoy vivo. Si ustedes mueren por mí, ustedes también van a vivir. Las características. Problemas. Esta iglesia no tiene problemas. Por eso es la única iglesia que Dios nos manda que se arrepienta. La iglesia de Esmirna no tiene ningún problema. Bueno, la pobreza, las características, la iglesia pobre pero era rica. O sea, característica, la pobre iglesia rica. Si tú dices que eres pobre pero eres rico, gloria a Dios. O sea, la iglesia puede ser pobre en bienes materiales, pero somos ricos en bienes espirituales. ¿Cuál es la característica de la iglesia de Esmirna? Verso 9. La iglesia pobre pero era rica. Una vez llegó un turista al Vaticano y el que lo estaba guiando dice, ahora los seguidores de Pedro no pueden decir no tengo ni oro ni plata, porque a Pedro le pidieron una limosna en la Puerta de la Hermosa. Yo sé que usted lo ha leído en el libro de los Hechos. Le pidieron una limosna y se metió la mano en el bolsillo y de pronto el bolsillo de Pedro estaba como que tiene usted ahora, gloria, yo no tenía nada. Y Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué tal, hermano, esa riqueza? Gloria a Dios. Dice el hombre que iba guiando el turista, ahora los seguidores de Pedro no pueden decir, no tengo oro ni plata. Dice el turista, sí, pero no pueden decir en nombre de Jesucristo, levántate y anda. O sea, la pobre iglesia rica, problema no tenía ninguno. Hermano, es que la pobreza es un problema, gloria a Dios. Usted tiene que llorar porque le van a cortar la luz, tiene que llorar para pobre siempre para llorando. Es un problema ser pobre, gloria a Dios. O sea, la pobreza es un problema, pero en la mano de Dios es una bendición. Bien, promesa 2 verso 11. ¿Qué dice el 2 verso 11? Mire cómo la promesa que le da la iglesia, que la estaban matando físicamente. Si tú mueres físicamente, no vas a sufrir daño de la muerte segunda. Y la muerte segunda es la peor, porque la muerte segunda es separado eternamente en el lago de fuego. O sea, si mueren por mí la primera vez, no van a tener daño de la muerte segunda. O sea, si usted mira los puntos de cada iglesia, hermano, como que están amarrados, son coherentes uno con el otro. O sea, Esmirna es amarga, pero la iglesia perseguida, a la iglesia que estaban matando. Jesús se le presenta como el que estuvo muerto, pero que ahora está vivo, como diciendo, si ustedes mueren, van a vivir. Problema no tenía ninguno, la pobreza. Promesa, hermano, que no van a sufrir de la segunda muerte. O sea, ustedes pueden sufrir la primera muerte, pero la segunda, que es la peor, no van a sufrir de la segunda, que es la más horrenda, en un lago de fuego eternamente y para siempre. O sea, es bueno que entiende el orden. La tercera iglesia es Pérgamo, capítulo 2, del 2 al 17. Nombre, hermano, la palabra Pérgamo tiene 2 raíces, y es que significa muy, y gamo es matrimonio. Gamo, de ahí viene la palabra matrimonio. Cuando usted habla de bigamia, de una persona que está casada 2 veces. Poligamia, que tiene varios matrimonios. Gamo significa matrimonio. Es la iglesia del matrimonio, muy casado. Periodo, la iglesia imperial del 313 al 476. Escuche esto. La tercera iglesia es la iglesia imperial. Cuando Constantino dio el edicto, hermano, la iglesia salió de las catacumbas al trono. O sea, la iglesia empezó a reinar. Y todos esos templos que eran paganos
Y todas esas, digamos, cosas que tenían los paganos, los templos paganos, hermanos, empezaron a recibirlo los cristianos. Y la iglesia empezó a reinar. Constantino casó la iglesia con el Estado. Es un matrimonio. Hermano, y de ese matrimonio nació una hija que se llama la Gran Ramera. Del matrimonio que Constantino hace la iglesia con el Estado, hermano, nace la Gran Ramera. El matrimonio tuvo una hija. Esta iglesia, la iglesia del matrimonio, Jesús se le presenta como el que tiene la espada. El autor, segundo punto, capítulo 2, verso 12. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia del matrimonio que se enredó con el mundo? 2:12. ¿Cómo se le presenta Jesús a esta iglesia? Ajá. Es una actitud amenazante. Porque la espada, dice Romanos 13, que la llevaba el soldado y no la lleva en balde. Cuando a ti el policía te apunta con la escopeta, hermano, no te está haciendo un acto de amistad, te está amenazando. O sea, la actitud de la iglesia es amenazante. Ahora, la espada corta y separa. Esta iglesia se ha enredado con el mundo. ¿Para qué sirve una espada? Para cortar y separar. O sea que la forma como Jesús se le presenta tiene que ver con la situación de la iglesia. Se había enredado con el mundo. Jesús la está amenazando, pero también le da la situación que puede cortar y separar. Características. Mire el capítulo verso 13. A ver. Hermano, Dios conoce tus obras, hermano. Dios sabe cómo estás, Dios te conoce. Yo conozco tus obras. Hermano, a Dios no le engañamos. Donde esté el trono de Satanás. Eso es terrible. Pero no, o sea, tenía algo bueno, o sea, ahí está bien, o sea, ellos no negaban a Jesús, seguían siendo cristianos. O sea, Dios mira lo bueno, pero también mira lo malo. Mira, aquí está bien, retienes mi nombre, sigue siendo cristiano, pero mora donde está el trono de Satanás. ¿Qué significa el trono de Satanás? El trono de Satanás mora donde hay hechicería. Había una ciudad en Grecia, hablando un poco de historia, que se llamaba Delfos, la ciudad de Delfos. Ahí estaba el oráculo del Delfos. Ahí tenía un templo al dios de la medicina que era Esculapio. Por eso la medicina siempre se representa con una culebra. La medicina representa con una culebra. Porque en Dios a Esculapio, que era representado por una serpiente, que es la serpiente antigua. Ahí se practicaba la hechicería, en el Delfos. Cuando Ciro el Grande conquistó la ciudad, los sacerdotes paganos de ahí se fueron para Pérgamo. Y ahí en Pérgamo armaron el culto al dios de la serpiente, o sea, a Esculapio, el dios de la medicina, que es una serpiente. Pero cuando Ciro dio la orden de que todo el mundo debía ser cristiano, la capital del imperio romano, esos sacerdotes se fueron para Roma. Entonces en Roma, ¿qué hicieron, hermano? Empezaron a hacer el culto a Esculapio, que era una culebra que ellos adoraban, y empezaron a adorar a la culebra, etcétera, etcétera. O sea que esos sacerdotes se corrompieron. A ver, hermano, lea Romanos capítulo 1, verso 25. ¿Qué pasó con el hombre, hermano? El hombre empezó a adorar a las criaturas antes que el Creador. Se corrompieron. Ahí empezó la idolatría y la hechicería. Romanos 1, 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Y qué dice el 23? Y agarre el micrófono y lee el 23. 23 hasta el 25. Eso pasó, hermano, Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. De reptiles. Siga leyendo hasta el 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios Ahora cuerpos. sí, el 25.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas. Entonces, el trono de Satanás es lo siguiente. Romanos capítulo 1 del 23 al 25. El trono de Satanás significa esto, que estaba primero en el Delfos, una ciudad griega antigua. Allí adoraban a las serpientes, empezaron a adorar a los reptiles, a los animales, a las criaturas, a las imágenes. Y cuando Ciro el Grande destruyó a el Delfos, los sacerdotes fueron para Pérgamo. O sea, en Pérgamo literalmente había el trono en Pérgamo, la ciudad, había el trono de Satanás. Pero representa la iglesia imperial. Cuando los sacerdotes de Pérgamo se fueron para la capital del imperio y llevaron el mismo culto y empezaron a adorar a la misma serpiente, se metió la hechicería y la idolatría. La hechicería y la idolatría son hermanitas. Donde hay idolatría hay hechicería. Donde hay hechicería hay idolatría, gloria a Dios. Entonces las características de la iglesia no eran muy buenas. Problema, bueno, capítulo 2 del 14 al 15. Mire el problema que tiene la iglesia, hermano. La doctrina de Balán. ¿Quién era Balán? Lee en su casa el libro de Números, capítulo 25, del 1 al 3. Era un profeta gentil. Números, capítulo 25, del 1 al 3. El rey de Moab lo contrató para que maldijera a Israel, pero no pudo, hermano. Balán no pudo maldecir. Hermano, Israel es el pueblo que nunca muere. Yo digo que lo que está haciendo Israel de pronto no está bien, pero Dios, hermano, ese es el pueblo de Dios. Si usted no entiende lo que está pasando en el Líbano, mejor cierre la boca, ¿no? Israel es la niña de los ojos de Dios. Ese pueblo nadie lo vence. Nadie. No lo vencieron los egipcios. Egipcio es ruina, hermano, Israel está vivo. Los asirios quisieron borrarlo del mapa, hermano, los asirios son ruina, Israel está vivo. Después vinieron los babilonios, los griegos, los romanos, hermano, trataron de borrar Israel y Roma es ruina. Esos grandes imperios que trataron, Israel está vivo, hermano, y Israel no se lo gana a nadie porque Israel es el pueblo de Dios. Si tú no entiendes lo que está pasando en el Medio Oriente, mejor cállese, pero no vaya a hablar de que Israel, que no, porque Dios está con ese pueblo. No lo vence nadie. Es el pueblo de Dios, hermano. Y Balán no lo pudo maldecir. Pero cuando no lo pudo maldecir, le dijo a los moabitas: yo sé cómo los van a bendecir, hermano. Mire, lea lo que dice la Biblia rápidamente. O sea, libro de Números, capítulo 31, el 15 al 16. La doctrina de Balán. ¿Qué significa la doctrina de Balán? Números 31, versos 15 al 16. La doctrina de Balán, que se metió en la iglesia. ¿Sí? 15 y 16, capítulo 30 de Números. Mire lo que hizo Balán. Y le dijo a Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Ese Balán era sinvergüenza, hermano. Era profeta, porque hablaba de Jehová mi Dios. Y Balán era profeta, pero era un profeta mercenario. Balán llama a Dios Jehová mi Dios, y Dios le hablaba. Lea Números capítulo, Número capítulo, aquí tengo la cita, Número capítulo 25, Dios le hablaba. Era profeta, pero era un profeta sin vergüenza. Como no pudo maldecir a Israel, le dio la fórmula a las mujeres. Dice: invítenlo a la fiesta para que hagan culto a los ídolos, hermano. Y a Israel pecó por causa de Balán, que aconsejamos a cómo vencer a Israel, hermano. Mire, lo que pasó en Israel, la guerra comenzó en octubre, ¿verdad? Que fue que se metieron el 7 de octubre, hermano. Israel ahí estaba haciendo un culto a un dios pagano, los judíos, hermano. Por eso Dios permitió que allá están presos, gloria a Dios. O sea, Dios, hermano, no alcahueta. Ellos son su pueblo, pero cuando se sale, hermano, Dios le da garrote. Los judíos estaban haciendo un culto a un dios allá donde los cogieron, hermano. Un pueblo que tiene, hermano, radar y tiene espías, hermano, ¿cómo no pudieron? Entraron en parapente, hermano, y los cogieron y se los llevaron, y allá están por sinvergüenza, gloria a Dios. Dios que tenga misericordia de mí. Para allá los tiene, hermano, están muriendo de hambre por sinvergüenza. Pero, hermano, el pueblo de Dios, cuando busca a Dios, hermano, se hace fuerte, gloria a Dios. Dice Balán: sonsáquenos a adorar ídolos, sonsáquenos a adulterar, hermano, y los vence. O sea, Balán dio la forma como derrotar a Israel por causa del pecado.
Problema, la doctrina de Balaam. Promesa, el maná escondido. Promesa, capítulo 2, verso 17. Esa iglesia del matrimonio, esa iglesia que se casó con el Estado, esa iglesia que no hacía diferencia entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios, mire la promesa que Dios le da. Capítulo 2, 17, el maná escondido. Aleluya. El maná escondido, es que ese maná para muchos está escondido. Pero hermano, la iglesia lo consigue. Y una piedrecita blanca. O sea, quiero que mire el orden de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es la iglesia del matrimonio, ¿verdad? Constantino la casó con el Estado. Jesús se le presenta como el que tiene la espada, porque la espada corta y separa. La palabra, hermano, la palabra te hace libre. ¿Cuál es el problema? La doctrina de Balaam. Se empezaron a hacer mezcolanzas, o sea, ellos salían el sábado de carnaval a hacer las barras con el mundo y venían el miércoles con una cruz de ceniza y que no pasa. Eso es la doctrina de Balaam, o sea, que no diferenciar entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios, la doctrina de Balaam. A los vencedores, hermanos, van a comer el maná escondido, o sea, pan del cielo. Esa gente comía cualquier cosa. No hacía diferencia entre la mesa de Dios y la mesa de... Van a comer pan del cielo, gloria. O sea que esa iglesia, cada tema tiene, van como amarrado, gloria a Dios. Bien, ¿hay alguna pregunta? No hay pregunta. Una piedrecita blanca. La piedrecita blanca representa aprobación divina. O sea, Dios nos aprueba. El mundo nos desaprueba, pero Dios nos aprueba. Hermano, usted va a buscar un permiso en la alcaldía para hacer una campaña en cualquier parque más y le ponen pereque. Pero a una persona en los carnavales a sacar un desfile del arco iris y se lo dan enseguida, hermano. Enseguida se lo dan. El mundo nos desaprueba. Yo digo, ¿por qué a estos artistas ahora le están dando el premio Grammys? Si la Biblia dice que el mundo nos aborrecerá. El mundo te desaprueba, pero Dios nos aprueba, gloria a Dios. ¿Qué significa la piedrecita blanca? ¿Cómo nos aprueba? En Roma, cuando un juicio se ponía como que muy difícil, en Roma, hermano, era el derecho de romano el derecho más recto del mundo. Todos los abogados estudian derecho romano. Ellos eran muy estrictos en sus leyes. Pero había veces, hermano, que habían pruebas para condenar a la persona, los agravantes, ¿verdad? Y habían pruebas para condenarlo. El juez no sabía qué hacer. Aquí en Bogotá hubo un delito que mataron a este muchacho guajiro y todavía los jueces no han podido... hermano. ¿Por qué? Porque hay evidencia para declararle inocente y hay pruebas para declarar culpable. O sea, los jueces no saben qué hacer. Hay evidencia de que son culpables y hay evidencia de que no son culpables. Se le puede presentar ese problema a un juez que no sabe. El fiscal muestra unas pruebas que son evidentes y el abogado unas pruebas que son evidentes. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacían los romanos, hermano? Cogían una bolsa con piedrecitas blancas y negras mezcladas. O sea, en esa bolsita metían 100 piedras blancas y 100 piedras negras y las sacudían. Decían al reo, mete la mano. Si sacaba negra, hermano, era culpable. Si la sacaba blanca, era inocente. Hermano, en Cristo la salvación está segura. O sea, tú no vas a escoger de pronto, la piedrecita es blanca. O sea, la salvación es, o sea, Dios nos aprueba. Tú estás aprobado por Dios. Aprobación divina, porque Cristo borró nuestros pecados, gloria a Dios. La iglesia de Pérgamo. Bien, está temprano, yo creo que vamos a terminar. Tiatira, la cuarta iglesia. El nombre de Tiatira significa actividad en el ofrecimiento de víctimas. Qué nombre tan raro para esa iglesia, hermano, Tiatira. Periodo, la iglesia medieval o la iglesia papal. Desde la caída de Roma, la iglesia medieval, Tiatira. Actividad en el ofrecimiento de víctimas. Un nombre bien raro. Actividad en el ofrecimiento de víctimas. Abarca la iglesia medieval.
La Edad Media es desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, del año 500 al 1500. Eso abarca la Edad Media. Actividad en el ofrecimiento de víctimas. ¿Por qué Dios le pone el nombre de la iglesia medieval a esa iglesia? Desde el año 476 que cayó el Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla en el año 1000. O sea, la Edad Media la marcan desde la caída de Roma hasta el descubrimiento de América, los historiadores, o sea, 1000 años. A América la descubrieron en 1492, del año 500 al 1500, la Edad Media. Ese periodo se conoce como la iglesia medieval o papal. Actividad en el ofrecimiento de víctimas, porque cuando la iglesia se hizo poderosa, empezó a perseguir a los verdaderos cristianos, hermano. Hicieron la Santa Inquisición, quemaron a Juan Hus, quemaron a Savonarola. Antes de Lutero se levantaron muchos reformadores, pero los quemaron. En la Edad Media, una persona por tener una página de la Biblia lo quemaban. O sea, por creerse cristiano lo quemaban. Y en esa edad, hermano, si metemos lo que mató a la Inquisición y las cruzadas, en esa época murieron más de 78 millones de personas, hermano. O sea, mataron más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se empezaron a quemar, a crucificar, no se cansaban de matar gente. La Edad Media. En esa época, hermano, a la Biblia la encajonaron. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego, pero en el año 300 antes de Cristo la pasaron en hebreo y arameo. Después la pasaron al griego, el Antiguo Testamento, que fue la Septuaginta. Pero en el año 400 después de Cristo, un señor que pasó la escritura al latín, que se llama la Vulgata Latina. Pero el latín era un idioma que iba desapareciendo, y quisieron los jerarcas, hermano, cogieron la Biblia y la fosilizaron, la encajonaron. Y ahí entró lo que llama la época el oscurantismo. Yo sé que usted ha leído la historia del oscurantismo. Hermano, las tinieblas cubrieron el mundo y vinieron las peores pestes. La peste negra. La peste, o sea, vino una desgracia, pero cuando el mundo encajonó la Biblia para fosilizarla, hermano, el mundo, Señor, de tinieblas, hermano, que este libro, hermano, es una bendición. Hasta que aparecieron los reformadores, Juan Hus, Savonarola y una cantidad de personas, entró Martín Lutero, hermano, y tradujo la Biblia al alemán. Y apareció otro que se llamó Reina Valera y la tradujo al español, hermano. Y inventaron la imprenta y empieza el ¿cómo se llama? Renacimiento, hermano. La cultura empezó y todo empezó. Cuando sacaron la Biblia empezó el mundo a florecer, hermano. Esta palabra tiene poder, hermano. En ese periodo se llama actividad en el ofrecimiento de víctimas, la iglesia de Tiatira, desde el año 476 al 1517, cuando Martín Lutero clavó la famosa tesis. El autor, ¿cómo se le presenta a Jesús a la iglesia de Tiatira? Como el Hijo de Dios. Apocalipsis 2:18, el autor como el Hijo de Dios, como llama de fuego. O sea, es rara esta carta, hermano, porque la verdad que las características merecen, hermano, ser loadas. La característica está en el verso 19, 2:19. Esa iglesia tiene una característica extraordinaria. ¿Cómo dice el 2:19? La característica de esta iglesia: tus obras, de amor, sí, Dios mira lo bueno. Ahí está bien, hermano. ¿Sabe que esa iglesia tiene más amor que nosotros? A esa gente, hermano, se meten a los hospitales, empiezan a lavar a la gente, empiezan a darle comida. Ahí nos dan sopa y seco. Esa gente vinieron a América, hermano, a defender a los indios.
morían de malaria, pero vinieron, hermano. La iglesia vino a América, hermano, por amor. O sea, ellos hacían la cosa por amor. Eso está bien, ellos tienen cosas buenas. Tienen ancianato, hermano, y esas monjitas le limpian la caca a los viejitos, hermano. Esa gente tiene una obra, hermano, que los evangélicos no la hacen. Y Dios mira eso. Dios mira lo bueno, pero también, mira, aquí está bien, aquí pasa, pero acá no pasa, gloria a Dios. O sea, en sí las iglesias, podemos decir que Dios mira lo bueno y lo aprueba, pero también mira y dice, arrepiéntete, gloria a Dios. Esa gente a nosotros nos da sopa y seco, ¿no? Esa gente hace una obra que nosotros no la hacemos. Esa gente se empezaba a pedir por ahí limosna para darle a la gente necesitada, hermano. Vinieron a América, hermano, a desafiar a los malos y todo para defender a los indios, gloria a Dios. Hubo un fray que, hermano, iba a España a ponerle la queja por lo que le estaban haciendo. Esa gente tenía amor, gracias a Dios por esa gente. Pero tenía un problema. A ver, el problema, capítulo 2, verso 20. Característica, hermano, excelente. Pero tengo una cosa. ¿Cuál era la cosa que tenía? Jezabel, claro, ese matrimonio dio luz, Jezabel, la gran ramera. ¿Quién es Jezabel? Podía ser un espíritu. Mire, Jezabel, usted va a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31, y era hija de un rey pagano que se casó con un rey de Israel. Jezabel, Primera de Reyes, capítulo 16, 31, 16, 31. Y en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 1, era hechicera y era prostituta. Se metió la prostitución espiritual y la hechicería, eso, y tenía las profundidades de Satanás. O sea, aquí está bien, ¿verdad? Tienes amor y paciencia, está trabajando, pero aquí tienes que arrepentirte. Promesa para la iglesia de Tiatira, capítulo 2, verso 26. Gobernar las naciones. ¿Cuál es la promesa? 2:26. Mira, en esa época la iglesia universal tomó la rienda política del mundo. Esa iglesia quitaba reyes y ponía reyes. O sea, tomó el control político. O sea, el control que perdió Roma lo tomó esa iglesia. No solamente también los políticos. O sea, gobernaban el mundo. Apocalipsis capítulo 17 dice que la ramera va sobre la bestia. La bestia, siempre el jinete controla a la bestia. Siempre esa iglesia controló el mundo, a los gobernantes. O sea, procuraban era el poder secular. Pero hermano, en esa iglesia hubo vencedores, gloria a Dios. Siempre ha habido vencedores, hermano. A los vencedores van a gobernar las naciones, pero con un gobierno delegado. Vamos a reinar con Cristo cuando Él venga, gloria a Dios. Vamos a reinar con Cristo en el milenio. El milenio es un reinado literal, aunque es teocrático, también es político. O sea, yo voy a reinar con Cristo y de pronto me dan la alcaldía de Barranquilla. Porque vamos a reinar con Cristo 1000 años en esta tierra y vamos a reinar con Él, gloria a Dios. Yo le voy a pedir a Cristo la alcaldía, para que sepa, hermano, a Barranquilla cómo se hacen las maracas. Hermano, se robaron la plata de la fina esa, hermano, no, Barranquilla, el alcalde de Barranquilla. La luz se va cada rato, hermano. Esto es un desastre, hermano. Promesa. Mire esta iglesia. La iglesia es actividad en el ofrecimiento de víctimas. La iglesia medieval, que fue lo que hizo, matar gente. Jesús se le presenta como el Hijo de Dios. La característica extraordinaria. Esa gente trabajaba a favor de la humanidad. Vaya a los ancianatos que tiene la iglesia católica, hermano, y eso no lo hacen los evangélicos. Esa gente le da alimento a la gente, trabajan para la gente. Dios mira eso. Dios mira lo bueno, pero también mira, aquí está bien, pero aquí arrepiéntete, gloria. Promesa, gobernar. Sardis, la quinta iglesia, capítulo 3 del 1 al 16, es el periodo de la reforma. Periodo de la reforma, siguiendo el orden, los 5 puntos. Primero, periodo, el nombre Sardis, aquellos que salieron fuera, aquellos que salieron.
Yo voy a hacer una recapitulación. La iglesia reformada comienza con el edicto de, ¿cómo es? Cuando Constantino clava la famosa Martín. ¿Cómo dije yo? Martín Lutero. En el año 1517. Hasta el año 1648, o sea, fin de la guerra de los 30 años. Uno habla de la reforma, hermano, pero Martín Lutero era un loco, él era un poco así como Atolondra, hermano. O sea, los reformadores hicieron algo bueno. Los reformadores le volvieron la Biblia al pueblo, la tenían encajonada. Empezaron, hermano, que la salvación era por gracia. Empezaron a mostrar a Cristo como el único mediador. A ver, vamos a mirar esto. Volvieron la Biblia al pueblo. Ellos hicieron algo bueno, gloria a Dios. La reforma protestante. Enseñaron la justificación por la fe. Ahí la botaron de jonrón. Mostraron a Cristo como el único mediador. Y enseñaron a adorar a Dios en espíritu. ¿Cómo le parece, hermano? La botaron de jonrón. Recibieron doctrina de la buena, pero no la supieron canalizar. La tenían en la mente, pero no la llevaron al corazón. Autor. A ver, primero periodo, la reforma, nombre, los que salieron fuera. Sardi significa los que salieron, aquellos que salieron. Periodo, la iglesia reformada, desde el 1517 al 1648, fin de la era de los 30 años. Autor, el que tiene los 7 espíritus. ¿Por qué Jesús a la iglesia de la reforma se le presenta como el que tiene los 7 espíritus, que tiene un problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Que estaba muerto. ¿Cuál es el problema? Estaba muerto. Capítulo 3, verso 1. ¿Cómo dice? Escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene Los 7 espíritus. y las 7 estrellas. Ajá. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive y está muerto. ¿Cuál es el problema, hermano? Que estaba muerto. La iglesia reformada, hermano, que está muerto. Si tienes nombre, se volvieron fue puro nombre. Mire, la iglesia reformada no supo canalizar la bendición. Porque puro nombre, hermano. En Alemania se llamaban los luteranos. En Francia, de la reforma, los calvinistas. En Holanda, los arminianos. Allá en Francia, los hugonotes. En Inglaterra, los anglicanos. O sea, se llenaron fue de nombres. Tienes nombre. O sea, a cada nombre, a cada país ponían nombre de la persona. Aquí estaba Lutero, los luteranos. Acá estaba Arminio, los arminianos. Acá estaba uno que es los hugonotes. Acá estaba Calvino, los calvinistas. O sea, se llenaron de nombres y se convirtió en un sistema sin vida, gloria a Dios. O sea que la reforma sí dio resultado, pero a la larga pelaron el cobre. ¿Cómo se le presenta a Jesús a la iglesia que está muerta? Verso 1. El que tiene los 7. O sea, ¿dónde conseguir la vida? Hermano, si tú estás en la situación de Tiatira, hermano, ¿sabe dónde conseguirla? En el Espíritu, gloria a Dios. O sea, quiero que usted vaya notando la coherencia que tiene cada iglesia, la situación y cómo se le presenta a Jesús. A la iglesia muerta se le presenta como el único que puede dar vida, hermano, que da vida es el Espíritu Santo. Si tú te estás muriendo espiritualmente, hermano, aquí está el remedio. Busca la unción y la llenura del Espíritu Santo, que tiene los 7 espíritus. Autor, característica, habían recibido buena enseñanza, pero no de corazón. Problema, estaban muertos. 2.1. Promesa. ¿Cuál es la promesa que le da a la iglesia de Sardis? Capítulo 3, versos 5 y 6. Promesa. A ver. ¿Y qué más? No borraré su nombre del libro. ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? Los que son salvos.
Pero si tú te dejas pagar espiritualmente, hermano, tu nombre puede ser borrado. Aquí lo dice la Biblia. El nombre puede ser borrado. La salvación se pierde, sí se pierde. Porque esta gente estaba escrito. Porque para que tú seas borrado, tiene que estar escrito. O sea, la iglesia que estaba muerta, pero habían vencedores. O sea, usted mira que siempre había como un remanente, que siempre mantenía, hermano, con la lava. O sea, antes de Martín Lutero salió Juan Hus, Singu, una palabra que yo no sé pronunciar, pero salieron unos hombres, hermano, que no dejaron apagar el mechón glorioso, mantuvieron la lámpara encendida. En este momento de que la iglesia está mundanalizando, hay gente que mantiene la lámpara, siempre han habido vencedores. Han habido, hay y habrán vencedores, gloria a Dios. El que venciere, no borraré su nombre del libro, y será vestido con ropas blancas. Habla de la santificación del cuerpo. O sea que tenemos que luchar para vencer, para que su nombre no sea borrado. En el cielo hay una actividad literaria. En el cielo hay cosas que se están escribiendo. Hay cosas que están escritas. Hay cosas que se van a escribir. En el cielo hay cosas que están escritas. Hay cosas que se están escribiendo. Hay cosas que están borradas, hay cosas que se están borrando y hay cosas que se van a borrar, hermano. La Biblia lo dice. La salvación se pierde, porque tu nombre puede ser borrado. Ojalá, hermano, y cuando ya se pase lista, fulano de tal, su nombre está borrado. ¿Cómo le parece, hermano? Eso será algo. Tuviste escrito, pero su nombre fue borrado, hermano. Que Dios nos libre de malas obras, gloria a Dios. La iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma, se volvieron, fue puro nombre, puro nombre. Yo una vez oí a un bautista que decía: yo soy más bautista que cristiano. ¿Cómo le parece, hermano? Yo fui cuadrangular, hermano, y ser cuadrangular en los años 70, hermano, usted iba a una iglesia y decía que era cuadrangular, le dan micro, era un orgullo ser cuadrangular, hermano. Una iglesia avivada, había milagros, había buena enseñanza. Yo nací en la cuadrangular hace 50 años. Y usted va a una iglesia, hermano, y decía: yo soy cuadrangular, hermano, te subían a predicar. Porque la iglesia cuadrangular tenía fama, gloria a Dios, en Barranquilla y en el mundo. Y a veces nos llenamos de orgullo. Soy cuadrangular, o sea, nos llenamos de orgullo por yo soy de la iglesia evangélica Osana, la más santa de Barranquilla. Cuidado con el orgullo religioso, hermano. La iglesia Osana, hermano, en la iglesia se respira santidad hasta por los poros, hermano. Cuidado con eso, gloria a Dios. Nos llenamos de nombres. Después me fui para Boston, hermano, y cuando uno decía una iglesia que era de Boston, hermano, también, hermano, Boston era una iglesia que tenía fama, y tenía fama, gloria a Dios, de la buena. ¿Qué tal será? ¿Qué concepto tendrá Barranquilla la iglesia Osana? Ojalá y tenga buen concepto, gloria a Dios. Tienes nombre, que vive y estás muerto. Soy más bautista que cristiano. Yo soy más cuadrangular que cristiano. Ojo con eso, gloria a Dios. La iglesia de Filadelfia, que es la sexta, que es la iglesia modelo. La iglesia de la Filadelfia es la iglesia del amor fraternal. Filadelfia viene de filius, el amor filial. Amor filial, la iglesia del amor. Filadelfia significa amor, el amor filial, el amor filial. No, esa es la penúltima. Esa iglesia está del año 1684, la guerra de los 30 años. Fue guerra entre evangélicos y protestantes, hermano. Evangélicos y católicos. En el mundo, en Europa hubo una guerra de 30 años que se enfrentaron los católicos y los protestantes. Todavía en Irlanda no hace mucho, hermano, los católicos se mochaban los sueños, se tiraban machetes, hermano. Se llenaron de nombres y una persona, hermano, que se arme para pelear con un hermano está muerto. Esa guerra fue la más sangrienta. Busque en Google la guerra de los 30 años, hermano. Esa guerra fue entre católicos y protestantes. Nos armamos, hermano, y empezamos a mochar cabeza a dos manos. Los evangélicos, hermano, los protestantes a veces también cometieron su. Sí, señor.
espíritu chapolero, gloria a Dios. Pero ya la iglesia, el amor filial, ¿cómo se le presenta a la iglesia el amor filial? Capítulo 3, verso 7. El autor, el santo y verdadero. El que tiene las llaves, ¿cómo le parece? O sea, Dios le está hablando a esa iglesia. Vamos a salir un poco de esta iglesia, hermano, que es la iglesia modelo, es la que nos debemos parecer, por lo menos la que nos debemos parecer. Filadelfia, del capítulo 7 en adelante, 3:7, escribe el ángel de la iglesia. Mire, el mensaje es el ángel, o sea, al pastor. El mensaje se la dan el pastor, escribe el ángel de la iglesia, en este caso el anciano. El pastor se lo pasaba a la iglesia. ¿A quién le escribían la carta? Al ángel, o sea, el anciano de la iglesia. El santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Mire la ventaja de buscar a Dios en amor. El santo y verdadero, él dice, mire, ustedes están buscando la verdad. Y así como es la meta, tiene que ser el camino. Yo soy el santo y a Dios se llega por camino santo. A Dios se llega por camino verdadero. Es como una invitación. Yo soy el santo y verdadero y yo los ayudo. Ustedes están buscando la verdad, es la iglesia modelo. Yo soy el santo y, o sea, si quieren llegar al destino final, tiene que ser por camino santo y un camino verdadero. Y tiene la llave, era la iglesia misionera, gloria a Dios. Esa es la iglesia, hermano, la iglesia moderna, la iglesia de los grandes avivamientos. Yo no es que tenga nada con Martín Lutero, pero Martín Lutero hablaba de pura justicia, justificación, pero no habló de santidad. La falla de Lutero fue que no habló de santidad, sino que él decía, si pecas fuerte, cree más fuerte. ¿Cómo le parece? Así decía Lutero. Si tú pecas fuerte, cree más fuerte. O sea, Lutero era un poco atolondrón, hermano. Pero en esta iglesia de Filadelfia salieron los Wesleys, los hermanos, eran de Inglaterra, y otros que se me olvida el nombre, hermano, y porque la iglesia de Inglaterra cayó en manos del rey Enrique VIII, la iglesia anglicana, o sea, la apartó de la verdad. La iglesia protestante cayó en manos de Enrique VIII en Inglaterra, hermano, y eso fue el desbarajuste grande. Pero se presentó Juan Wesley y el otro Carlos Wesley, hermano, y empezaron a predicar el evangelio como era, hermano. ¿Y sabe cómo lo llamaban? A esa gente, los puritanos. ¿Cómo le parece, hermano? O sea, los más puros, o sea, se las creen de muy... Los puritanos. Y esos puritanos, hermano, como los persiguieron en Inglaterra y en Europa, hermano, se vinieron para América y llegaron a los Estados Unidos, hermano, y trajeron el evangelio puro. O sea, a los Estados Unidos el evangelio de los puritanos, hermano, y allí prendieron a mecha en América, y de Estados Unidos, hermano, se regó hasta Latinoamérica. Hermano, a nosotros nos trajeron el evangelio los norteamericanos, y ellos recibieron de los puritanos. O sea, les dio una llave, la llave del evangelio, hermano. A esa iglesia les dio la llave, y de Inglaterra la trajeron a los Estados Unidos, y los Estados Unidos, hermano, los regaron. Recibimos el evangelio de los puritanos. Ahora no dicen puritanos, no, los caralavadas, los fanáticos. Bien, pero por fanático, hermano, nos vamos al cielo, pero por tibio, hermano, nos quedamos, gloria a Dios. Debemos ser fanáticos. El santo y verdadero. A ver, características de esta iglesia, capítulo 3, versos del 8 al 10. Guardaba la palabra y no se apartaba del nombre. Qué cosa tan linda, hermano. ¿Cuál es la característica de la iglesia de los puritanos? La iglesia del amor filial, capítulo 3, versos 8 y 9. Es la iglesia modelo. ¿Cómo dice el capítulo? Conozco, siempre Dios conoce su obra, hermano. A Dios no lo engaña. ¿Qué más dice? Amén. Aleluya. Poca fuerza. Ajá. Has guardado, pero tienes poca. Oye, ¿por qué será que la iglesia que se guardan, hermanos, económicamente son... De pronto esta iglesia no tiene ese poder para sacar un
programa el sábado en Telecaribe. O sea, la gente que tiene poder, hermano, son los mundanos. O sea, una iglesia entre más mundana, más rica es, ¿cómo le parece, hermano? Tienes poca fuerza, pero eran los puritanos. ¿Será que los puritanos son duros para diezmar? ¿Quién sabe, hermano? Pero, hermano, hay algo que está pasando en la iglesia, sana doctrina. Yo me embarqué el mes pasado para Cartagena y se embarcó una pastora. Ella me conoció, yo no la conocí. Por eso uno tiene que ver el testimonio, hermano. Me conoció. Tú eres hermano Toniel. Yo tuve una... Dice, hermano, mi esposo tuvo que salir a trabajar porque la gente dejó de diezmar. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Usted quiere que esta iglesia sea algo económicamente de diezmar, hermano? Porque en cambio allá, hermano, allá sí la sueltan. Esa iglesia, hermano, tienen alfombra, tienen aire acondicionado, tremendos templos, hermano. Tienes pocas... Pues, hermano, Dios nos ha abierto una puerta. Todavía están yendo allá a Calle Larga. Amén, gloria a Dios. Dios a la iglesia le dio una llave, hermano, esa llave, o sea, Dios no te da una puerta abierta, una llave. Dios no da una puerta abierta, te da una llave. Si está abierta, la cierras, y si está cerrada, la abres. Hay puertas que tenemos que cerrar. Y hay puertas que tenemos. Aquí no muestra una puerta abierta, sino las llaves. Tú con una llave, si la puerta está abierta, la cierra. Y si está cerrada, la abre. Es mejor tener la llave y no una puerta abierta. La iglesia hay puertas que tienen que cerrar, hermano. Una puerta abierta. Los puritanos, hermano, llegaron a los Estados Unidos y de los Estados Unidos mandaron el evangelio para toda América Latina, porque Dios le dio una puerta abierta. Mire, si yo hubiera querido tener plata, hermano, yo hubiera hecho plata. Hace como unos 10 años, yo estoy dando en una convención de pastores que estaba aquí en Barranquilla. Había un señor que era de una iglesia que a nivel... Esa iglesia está en Barranquilla, pero la sede está en Buenos Aires. Entonces, él grabó el mensaje y lo mandó allá a Buenos Aires porque iba a hacer una convención nacional en Bogotá. La convención de esa iglesia la hace en Bogotá. Porque esa iglesia está en América Latina. Y allá dijeron de que me contactara para que fuera a predicar en la convención en Bogotá. Yo no vi problema, hermano. Yo no, sí, yo puedo ir. Hermano, en Bogotá de gratis, hermano, que a uno le pagan el pasaje y de venida. Me dice, el tema es comprometidos con el reino. Nombre lindo, hermano. Comprometidos. Ojalá esta iglesia a un campamento le ponga ese, comprometidos con el reino. Listo, yo consigo material. Entonces tuve una reunión conmigo. Mire cómo están trabajando algunas iglesias evangélicas. Esa iglesia plenipotenciaria. Esa iglesia, hermano, aquí en Barranquilla es poderosa económicamente. Me puso una cita para arreglar el... ¿Cómo es la palabra? Sí. Dice, mire, hermano, en Bogotá la iglesia central es de segundo piso y arriba, eso es grande, me dijo. Ahí hay una alcoba. En esa alcoba hay como 30 vestidos enteros. En el segundo. Y usted llega ahí y se pone el vestido entero que le quede bien y que le guste. Ese vestido entero es suyo. Y el primer día le meten $1 millón en el bolsillo, en la chaqueta. Ese millón, se arranca con $1 millón, hermano. ¿Cómo le parece, hermano? Eso está pasando en las iglesias plenipotenciarias. Por eso tienen plata. De ahí en adelante tú vas a promocionar, a motivar a la gente, porque hay predicadores motivadores para que suelten el billete. Y lo que se recoge te va a dar el 40%. Y mínimo te puede traer 50 millones de pesos. Y a mí la cabeza me explotó, gloria a Dios, 50 millones. El vestido entero y $1 millón que tenía a este lado. Yo saqué cuenta, yo compro una casa en San Felipe. Eso hace como 10 años. Sí. Uno saca cuenta, hermano. Yo compro una casa en San Felipe, hermano. Cuando venga y después hago un préstamo y compro otra y con el arriendo de los dos pago esta y empecé a sacar cuenta, hermano. Hermano, usted se ríe, pero este es serio, gloria a Dios. Y así está pasando en esas iglesias plenipotenciarias que tienen programa en Telecaribe, que tienen, hermano, ese es un negocio. ¿Usted cree lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 2? Hermano, a mí se me cuadraron los ojos, 5 millones, 50 millones, hace 10 años. ¿Ah?
Ajá. Hermano, póngase de pie y léalo en voz alta. Y muchos seguirán sus disoluciones, Sus disoluciones. por causa de los cuales Coge el micrófono, gloria a Dios. Ahora sí. Ojo con eso. y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, ese texto bíblico medio, cuidado, esa es mercadería. Y su perdición no se tarda. ¿Qué tal que yo hubiera aceptado los 50 millones de pesos, hermano? Y hubiera quedado mañana y otra invitación, hermano, yo tuviera por lo menos algunas 60 casas en Barranquilla. Pero yo me puse a pensar, ¿qué tal que eso lo pasen por internet? Y me vean a mí en ese cuento de que recogiendo dinero. Y me ve el pastor de allá de Carrizal, de allá de la iglesia Osana. Mira, ve. Tanto que hablaba, mire dónde cayó. Pero habían 50 millones de por medio. Y yo digo, bueno, yo voy, pero el mensaje que voy a predicar es el que me del Señor. No, así no nos sirve. Pero si no me sirve, no voy. Y no fui, hermano. No fui, ¿por qué? Porque mire lo que dice 1 de Pedro, que la gente se engaña porque quiere, hermano. Se han hecho del evangelio una mercadería. Y un mercader o sea, no es malo que usted haga negocio, porque un cristiano puede hacer negocio, pero un mercader es un negociante vulgar. No es una cosa, el mercader es un comerciante, mercadería. Bien, a esta iglesia de Filadelfia, Dios le dio una promesa. Capítulo 3, verso 17, del 12 al 13, capítulo 3, la iglesia a la iglesia de Filadelfia. Mire qué promesa tan linda, gloria a Dios. Columna del templo. Columna del templo. Mire, hay dos iglesias que Dios nos va a mandar que se arrepienten, que es la iglesia de Esmirna y que no la reprende por nada. Esta iglesia no tiene ninguna reprensión, o sea, no tiene nada malo, o sea, pasa el examen. Pero le hacen una advertencia, verso 11, 3:11 que dice, la advertencia que Dios le hace a la iglesia en esta noche, gloria a Dios. Ajá. Retén lo que tienes. Esta iglesia no tiene ningún problema, o sea, no ha fallado en nada. Esta iglesia y la de Esmirna son las únicas dos iglesias que nos manda que se arrepientan. Pero le hace retén lo que tiene, para que nadie tome tu corona, gloria a Dios. Así que mi hermano querido, ¿hay alguna pregunta? No hay pregunta. Entonces, en la próxima clase comenzamos en Apocalipsis. No, porque es que ya son las... Bueno, sí, pero la próxima. Ya son las 9:30. Bueno, sí, pregunta, gloria a Dios. ¿Qué preguntas hay? Pero agarre el micrófono, gloria a Dios. ¿Hay preguntas? No la hay. Sí hay. Si tiene alguna, bueno, como me van a llevar a la casa, hermano, entonces haga preguntas, gloria a Dios. El problema es Transmetro, que a esta hora no hay. ¿Cuál es la pregunta? No, donde habla de la piedrecita, al final dice que hay un nombre escrito, entonces en la piedrecita. Un nombre que nuevo, que exacto, no conoce. Ajá. Mire, a Jacob le cambiaron el nombre, a Pedro le cambiaron el nombre, porque Pedro significa caña, esa caña que lo pusieron piedra. Jacob del sinvergüenza lo pusieron principio con Dios. Aquí hay personas que tienen nombres paganos, y ninguna persona con nombre pagano entra al cielo, hermano, porque allá no entra ninguna cosa. Los padres nuestros, los papás de nosotros nos pusieron nombres sin saber significado, hermano. Pero la palabra Camila significa sacrificada a la diosa Diana. ¿Cómo le parece? Una mujer que su nombre, hermano, no entra al cielo, o sea, le cambian el nombre. Eso es literal. A Israel Dios le va, a judío, al pueblo judío Dios le va a cambiar el nombre.
te voy a poner otro nombre. Aquí hay gente que Dios le va a tener que cambiar el nombre, porque el nombre tuyo es pagano. El mío, hermano, de pronto no me lo cambien, porque ¿sabe qué significa la palabra Otoniel? Está en la Biblia, dice, mi fuerza es Dios. Yo voy a hacer Otoniel aquí, Otoniel allá, pero a usted, a algunos de ustedes le van a cambiar el nombre, que el nombre es pagano. Soledad, ¿usted cree que el nombre de Soledad va a entrar en el cielo? No, ¿cómo le da? Esa piedrecita blanca es aprobación divina. El mundo nos aprueba, nos reprueba es la palabra, pero Dios nos aprueba. Para alcaldía de Soledad, hermano, la alcaldía de Barranquilla valemos 5 centavos, pero para Dios, hermano, somos la niña de sus ojos. El mundo nos desaprueba, Dios nos aprueba, gloria. La piedrecita blanca es aprobación divina. Aprobación divina. Otra pregunta. El evangelio es como el agua. El agua, por mucha basura que le eche, hermano, sigue siendo el agua. ¿Cuál es el químico? ¿Cómo es la fórmula química del agua? H2. El agua le pueden echar basura, le pueden echar gasolina, pero la fórmula química no la cambia. Siempre va a tener H2. El evangelio le pueden echar cualquier cantidad de basura, pero sigue siendo el evangelio. ¿Cuál es la fórmula química del evangelio? Romanos 1:16. Es poder de Dios, siempre es poder. El evangelio no cambia. Cambia el hombre y tratamos de instruir el evangelio. El evangelio sigue salvando almas porque es poder de Dios. La fórmula química del evangelio no la cambia ni el mismo diablo. La salvación sí se pierde. Si no lea Segunda de Pedro capítulo 2 del 20 al 22, la salvación se pierde. Dice este señor de Segunda de Pedro 2 verso 20. Dice es uno que es mexicano, que es tremendo teólogo, que habla por enlace. Alducín dice que la salvación no se pierde porque es un regalo, pero hermano, a mí me regalaron una más que se me perdió. O sea, los regalos se pierden. Que me diga a mí que no se pierde porque es un regalo, hermano. Los regalos se pierden. Los regalos hay que cuidarlos, que no se pierden. ¿Qué dice Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20? La salvación sí se pierde. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, salieron del mundo porque le predicaron la verdad, habiendo conocido la verdad, llegaron a la iglesia, se escaparon de la contaminación del mundo. Alguien les predicó y se escaparon y llegaron a la iglesia. Jesucristo los hizo libres. Se volvieron a enredar. El verso que sigue, el 21. Conocieron, es que conocieron la verdad, son convertidos. ¿Qué más dice? Se pierden, se volvieron atrás, ya conocieron el camino, le predicaron, llegaron a la iglesia, se convirtieron en Cristo, pero se volvieron a heredar y volvieron atrás. Hermanos, las palabras que siguen son bastante duras. El verso que sigue es duro, hermano, eso es duro. Oye. ¿Cómo le parece? Alducín dice que la salvación no se pierde, pero vamos a tener que borrar ese texto bíblico. Y le puedo buscar más de 15 versículos que dice que la salvación sí se pierde. Hermano Alducin dice que antes de Adán hubo una civilización preadánica, que murieron con los dinosaurios. La Biblia no dice eso. Antes de Adán una civilización, porque es un doctor, el hombre sabe, porque el hombre tiene bastante conocimiento. Él dice, antes de Adán una civilización preadánica que murieron con los dinosaurios, pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, que Adán fue el primer hombre. ¿Cómo le parece? Y Alducin dice que antes de Adán hubo otro hombre, pero la Biblia dice que fue el primero. ¿A quién le creo? ¿A la Biblia o a Armando Alducin? Pero la gente se trae el camión por ignorancia, gloria a Dios. ¿Otra pregunta? Sí. Hay personas que creen que la corona es literal
Bueno, vamos a hablar de esa corona, ¿verdad? O sea, dice que Pambelé se coronó campeón. Se coronó Maradona. Esa corona no es literal. La corona es el máximo galardón que recibe una persona. Tenis se coronó, en la música se coronó, en el boxeo se coronó, porque es el máximo galardón que recibe un boxeador es la corona, cuando se corona campeón. Pero no es que le van a poner, no, eso es algo, las personas coronan. Se coronó campeón, se coronó, etcétera. Coronó la carrera, coronó a la mujer, coronó lo que sea. La máxima expresión. Otra pregunta. Alicia, donde habla de los nicolaitas, resulta que yo busqué acá en Hechos 6:5, habla de que habían escogido unos hombres para que fueran diáconos de la iglesia. Y uno era Nicolás. Pero fíjate que esos hombres no aparecen en la Biblia de que él se haya apartado. Yo digo que no hay una evidencia bíblica para decir que él se apartó y que fundó una si lo hubiera hecho hubiera aparecido en la Biblia, ¿verdad? Pero no aparece ese Nicolás. En la Biblia no habla nada de esos nicolaitas, ni la historia secular. Usted puede buscarla, no aparece, pero entonces se estudia la raíz de la palabra, ¿verdad? Nico es guiar, o señorear, y lao es pueblo, o sea, guiar o enseñar asesor del pueblo. Ahí aparece el laicado, donde la gente se enseñoreó del laicado, el clero. Bien. Otra pregunta. En la próxima clase sí, vamos a entrar en las cosas que son, o sea, Apocalipsis capítulo 4, que ya lo hemos enseñado aquí, María, pero el capítulo 5. Esos capítulos son los más enredados de Apocalipsis. El trono, el mar de cristal, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, son cosas que hay que explicar, gloria a Dios. ¿No hay más preguntas? No, pero ya, hermano, que ya son las 9:15. Esto lo dejamos para la próxima. Esa es la peor. Esa es la peor. Porque una está fría, la otra está caliente, pero esta está tibia, gloria a Dios. Mire, la persona fría se da cuenta que está frío. Hermano, ore porque estoy frío. El caliente sabe que está caliente, pero el tibio es... Ya, hermano, está por morir, ya está en cuidados intensivos. Mire, es una realidad. Esas cartas, hermano, están vigentes. Pues esas cartas representan los 7 periodos, pero también representan los 7 clases de cristianos que hay en la iglesia. O sea, aquí hay una persona que aparece en la iglesia de Éfeso, deja pagar el primer amor. Ya cuando oye la música esa, la bajera de San Pelayo, si es de Córdoba, tocando a María Varilla, hermano, le advierto de que lo sacude. Dice barranquillero, cuando oye los rascarracas, Aníbal Velázquez también lo sacude. Dejaron apagar el primer amor. Pero también están los que de Esmirna, ¿verdad? Que están pasando por momentos. Usted dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que está pasando, Dios sabe por dónde estás pasando, Dios te conoce. Si estás en este momento un tremendo problema como Esmirna, Dios sabe lo que estás pasando. Yo conozco, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que es eso. Pérgamo, lo que se casaron con el mundo, Pérgamo. O sea, hay hermanos que ahora en diciembre se van de vacaciones, hermano. El 7, sí, antes de noviembre. Pero es que aquí son más sinvergüenza que los demás. Sí, en noviembre, pasan allá el 7 de diciembre, el 24, el 31, los carnavales, y en Semana Santa vienen con la cruz de ceniza, que no pasa. Aquí hay uno que aparecen los de Pérgamo. Están los de Tiatira, ¿verdad? Que de pronto no hacen diferencia entre la mesa del Señor, la Santa Cena, hermano, y la toman y no se dan cuenta de eso. Es algo, el maná escondido, la Santa Cena. Están los de Tiatira, los que salieron pero se volvieron a enredar, ¿verdad? Bueno, lo de Filadelfia es una bendición, hermano, el amor fraterno. Queremos ser como la de Filadelfia. ¿Qué tal si en esta iglesia pusieran un título, nos parecemos a la iglesia de Filadelfia? Vamos a decir la iglesia de la Odisea, hermano. Eso, hermano, estamos tibios. Le advierto que eso, estamos tibios.
Somos la iglesia. Ese mensaje nos pellizcaría, gloria a Dios. O somos la iglesia de Esmirna, ¿verdad? O la iglesia de primer amor. ¿Qué tal si pusiéramos el título de la iglesia que parece esta iglesia? Gloria a Dios. Sería un mensaje elocuente. Porque, hermano, eso es real. Lo que esas 7 iglesias hablan de la experiencia de la iglesia universal. ¿No hay más preguntas? Traiga aquí el micrófono a la pastora, hermano. Pastora. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, en el capítulo 2, verso 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa es la iglesia de Esmirna. Sí. Eso sucedió literalmente. Pero eso sucedió. En la iglesia de Esmirna, en la histórica sucedió, pero representa a la iglesia perseguida. Esos 10 días fueron los 10 emperadores. 10 emperadores que persiguieron a la iglesia, desde Nerón hasta Dominiciano, que creo que fue el último año. 10 emperadores trataron a la iglesia de borrarla, pero dice: sé fiel, y yo estoy contigo, ¿verdad? Yo sé lo que está sufriendo, yo sé lo que es eso. Eso fue literal allá en la iglesia de Esmirna, la histórica. Pero pasó en la iglesia profética, el cuadro profético. Ellos decían: sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. O sea que eso no era la prueba que viene sobre el mundo entero, que dice la palabra. Esa es otra cosa, la gran tribulación es otra cosa, hermano. La Biblia dice que se hace necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a renovación. El cristiano tiene que ser probado, y el evangelio no es fácil. Hermano, el evangelio hay que luchar. Te lo digo que yo hermano, no llevo más de 40 aquí años. hay otra preguntita ya. Yeah. Dice aquí en el capítulo 2, verso 13, el mensaje a Pérgamo. Dice: yo conozco tus obras y dónde mora y dónde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipa. Antipa, el pastor de la iglesia. ¿Era quién? El pastor de la iglesia. A ese hombre, hermano, lo quemaron. Antipa, el pastor de la iglesia, lo quemaron y no negaron la fe. O sea que eso sucedió literalmente en la iglesia histórica, pero se proyecta a la iglesia profética. O sea que Antipa era un hombre de fe. Era un hombre de fe, hermano, que prefirió la muerte. Lo quemaron vivo. El pastor de la iglesia lo quemaron vivo. Entonces lo pone como ejemplo. Pero eso lo lleva a la iglesia perseguida. Que, hermano, es que hay 3 clases de unción. A veces aquí hemos hablado de la unción de vida y la unción de poder, pero está la unción de muerte. A Jesús lo ungieron para la sepultura. Cuando ungieron a Jesús en el banquete que hicieron, dice: desde entonces firmó su rostro para ir a Jerusalén. Dios lo capacitó para enfrentar la muerte, hermano. En la iglesia primitiva, hermano, ellos se enfrentaban cantando, ¿no?, a la muerte, hermano. Eso no es fácil. Que tú sepas que te van a echar la fiera, hermano, yo hubiera renunciado. O sea que ya esto pasó. O sea que pasó en la historia, pero se proyecta a lo futuro, a lo profético. Exactamente, pero ¿se vuelve para la iglesia o...? Para la iglesia actual. La iglesia actual ahora. Sí, porque dice el que tuviera, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el mensaje de Éfeso es para todas las iglesias. El mensaje de Pérgamo es para todas las iglesias. Porque dice, ¿cómo le dice a los vencedores de Pérgamo? ¿Ah? A los vencedores de Pérgamo, ¿cómo le dice? A lo último, los vencedores, el que venciere. ¿A dónde? El que venciere, el que tenga oído, oiga. El que tuviere oído, oiga. Dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, o sea que él está hablando a Pérgamo, pero el mensaje es para todas las iglesias. Usted lee el mensaje de Éfeso, de lo que el Espíritu dice a las, o sea que el mensaje de Éfeso es para todas las iglesias. No dice lo que el Espíritu dice a la iglesia, sino a las iglesias. El mensaje es para todo el mundo. Ese mensaje es universal. O sea, el mensaje de las 7 iglesias está vigente hoy más que nunca, porque aquí en esta iglesia pueden haber 7 clases de cristianos, gloria a Dios. O sea, examinémonos en esta noche a ver si debemos pagar el primer amor, si estamos sufriendo persecución, si tenemos amor,
si nos hemos enredado con el mundo. O sea, ahí está, hermano, la palabra que nos muestra cómo estamos. Ese mensaje es para todas las iglesias, a las iglesias. Ahora, bueno, eso lo explicaré, porque el tiempo está corriendo, Gloria. Y es que al principio dice, el que tuviere oído oiga lo que el Espíritu de la iglesia, después le habla a los vencedores. Primero le habla a las iglesias, después a los vencedores, ¿verdad? Mensaje a toda la iglesia, pero ya en la iglesia de la última, solamente le habla a los vencedores, hermano. Ya no le habla a la iglesia. Hermano, Dios tiene la Biblia dice en el libro de Génesis que Dios le dio el espíritu, no contenderá más mi espíritu con el hombre. O sea, hay un momento en que Dios dijo, ya déjalo quieto, y vino el diluvio. Después Dios empieza a tratar con el pueblo judío y dice, Israel les ha dado ídolos, déjalos. Pero, hermano, la iglesia actual, hermano, Dios le está hablando a los vencedores. Esa iglesia mundana aquí, hermano, ya no hay un mensaje de arrepentimiento, hay un mensaje que confronte, ya hay un mensaje ya de prosperidad, un mensaje emotivo, hermano. Dios a esas iglesias ya no le está. A las primeras iglesias le habla a las iglesias, pero acá ya en la última le habla solamente a los vencedores. Ya a las iglesias como que, mire, hermano, hay pastores que aunque usted le dé la Biblia licuada, hermano, no se van a arrepentir, porque están buscando la gloria y el mundo. Yo tuve una iglesia allí en un barrio que se llama Lucero, hermano, el hombre un pastor de senda antigua. Tenía una congregación como de 70 miembros. Tenía un instituto bíblico. Y le entraban de diezmo, pone 300,000 pesos. Dice, hermano, pero con 300,000 pesos no se pagan ni los recibos. Él se quejaba por la entrada, pero, ay, ¿cómo se hace? Igual que dice, hermano, abrió el mundo, hermano, la puerta del mundo. O sea, aceptó a la gente como fuera, hermano. La iglesia se le llenó. Después fue, hermano, y tenía la casa, la había hecho de 2 pisos. Dice, hermano, ya, yo abrí la puerta, hermano, como las demás, hermano, aquí viene, como sea, y te recibo, gloria a Dios. Y la gente empezó, hermano. O sea, le abrió el mundo para la iglesia, hermano. Pero ¿qué pasó? Ahí como que estaba luchando con espíritu homosexual. Mientras estuvo en la reyes, hermano, se mantuvo. Pero ¿qué pasó, hermano? Lo vieron salir de una residencia con un pelado. O sea, que el diablo lo que te da con la izquierda, te lo quita con la derecha, hermano. No hagas negocio con el diablo, porque sales perdiendo. ¿Qué tal si yo recibo los 50 millones? ¿Dónde estuviera? ¿Dónde estuviera? Aquí no estuviera, gloria a Dios. Hermano, cuidemos la salvación con temor, pues el diablo ofrece dinero. Bueno, vamos a pasar aquí a la coordinadora para que haga una oración para economizar tiempo. Hermano, pase aquí, haga una oración. Continúe usted con el servicio. Lean Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5. Y si no entiende algo, hermano, pague la pregunta. Pero yo entiendo 4 vivientes. ¿Qué son estas cantidades de caras? Cara de hombre, cara de león. Lea Apocalipsis 4 y 5 y si no entiende algo, apunte la pregunta y nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Son los capítulos más difíciles de Apocalipsis. Son los capítulos más difíciles de toda la Biblia. Apocalipsis 4 y 5. Bien, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a estar orando por las ofrendas.